Ah, gracias, gracias, totales. Y ahí no se cae más. Deja, gordo pelotudo. Bueno, ¿cómo les va? Che, gracias, pibes. ¿Saben a quién tengo que agradecerle? Un muchacho joven, quizás un poco más grande que ustedes, que me conectó al re que te toque. ¿Mm? Bueno, ahí estamos. Hola de nuevo. Hola de nuevo. ¿Puedes cerrar, Pijito, ahí la puerta? Hola, muchachada. ¿Estamos? ¿Mm? ¿Eh? ¿Ya estamos todos de nuevo? ¿Listo? ¿Eh? Perfecto. ¿Eh? Ya estamos. Ahora miren, tengo una conexión que está buenísima. Directamente estoy conectado al cable y entonces ya van a poder seguir todos conectados. ¿Eh? Bueno, vamos a psicoestadística. Les decía, soy profesor adjunto de psicología psicoestadística de la cátedra A. Están invitados todos los que estén en cualquier comisión. Cuando digo todos los que estén en cualquier comisión, de esto se trata cualquier persona que se encuentre inscrita en el guaraní en la clase, en la cátedra A, se puede inscribir. Y si tienen amigos que estén en la cátedra B y también quieren cursar, lo pueden hacer, porque esto es un ejercicio absolutamente excepcional que nos permite esto que estamos haciendo, estar en un aula donde no tenemos la limitación del espacio físico, la limitación que tenemos es la conectividad que hemos solucionado gracias al grosso de mi hijo, que se llama Iñaki. Así que dice muchas gracias, profe. Gracias, Iñaki. Ya somos de nuevo 178. Y ahora efectivamente sí no se va a caer porque transmito directamente conectados del cable. ¿De acuerdo? Bien. Eh, Antes de que empecemos, todas las preguntas que ustedes me hacen, yo voy a ir viendo si las puedo responder. Primero les vamos a aclarar las son cuestiones de corte académico administrativo y después vamos a entrar al teórico. ¿Mm? Díganme si se escucha bien. Yo a ustedes los puedo ver acá, con que me pongan OK, se escucha bien, ya somos 190. ¿eh? Ahora sí, están todos viéndolo, estamos listos, se acabaron las plantas, estamos en el living, en el comedor. Ya somos 195, esperamos que sean los 200. Perdimos varios en esto. ¿Mm? Avísenle, por favor, ¿eh? A todos. Y entonces vamos a establecer dos o tres cuestiones que son básicas. Cuando hago así, es esto, porque los estoy mirando por el celu. ¿eh? Bueno, Sofi, Celi, bueno, todos. Hola de nuevo. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha perfecto? Ya somos 206. Vamos a dar 2 minutos. ¿eh? 2 minutos cortitos, se escucha súper bien, me hacen así. ¿m? Yo no sé para qué tengo puestos los auriculares si no lo puedo escuchar usted. Acabo de pensar que he hecho una boludez mayúscula. ¿eh? Un segundo. Bueno, entonces vamos. ¿eh? Hola de nuevo. Vamos, ya somos 214. Listo, largamos. Estamos, les decía, bienvenidos a todos. Miren, les voy a mostrar después algo para terminar la clase que me parece bueno. El profesor titular es el profesor Eduardo Bolonia y tenemos a Débora, Milagro, el Marce, que son los JTP y son las personas que han y tienen la responsabilidad de armar los prácticos, las comisiones de los prácticos y lo hacen a través del aula virtual y efectivamente vamos a tener teóricos de diferentes formas. Eduardo Bolonia, que es el profesor titular, ya se va a presentar, él los graba. Él es un gran profesor, la verdad no es en ningún caso con ironía, es un profesorazo. Y además de ser buen profe, tiene una cosa en particular, un manejo excepcionalmente brillante de la tecnología que yo no tengo. ¿eh? Lo mío es
esto, dar clase, conversar con ustedes y tratar de que hagamos amigable la estadística. ¿De acuerdo? Cuando digo amigable es porque seguramente si yo a ustedes les pregunto quiénes eran los que deseaban tener estadística cuando se inscribieron en psicología, levanten la mano quiénes eran los que se morían de ganas. Díganme sí. Posiblemente muchos no. Profe se tildó y ya no sé, hija, qué puedo hacer. Está enchufado. Estamos usando toda la tecnología que podemos y que me da la vida doméstica. ¿Mm? Entonces, el próximo tour es una casa, un tour por la casa del profe. Vean, eso es de España cuando estuve viviendo en el año 92. Y dejen de chusmearme. Entonces les decía, hay algunas condiciones previas a cursar estadística que son las siguientes. Quizás ustedes no han tenido buenas experiencias con las matemáticas. Quizás a ustedes les han hecho creer o saber que son burros o que no pueden con eso. Y yo no digo que sea cierto o no sea cierto. Me voy a poner el auricular así no escucho otros ruidos ambientes de la casa. Además queda recheto, me mara más la pelada. Les decía que quizás han tenido malas experiencias con las matemáticas. Quizás esas malas experiencias con las matemáticas hicieron o pusieron en relieve que vuestra inteligencia no está tan asociada al manejo de la matemática, sino a la capacidad de escuchar, de leer, al cultivo de las artes, etcétera. Pero puede que esa mala experiencia, un profe que fuera sancionador, en las matemáticas ceros, en las matemáticas me desgració la vida, dice Rocío, Juan Román, le hayan hecho pensar que eran burros, que no son capaces de razonar o de vincularse a algo que tenga matemáticas. Y eso genera lo que se conoce como una especie de fobia, o lo que genera algún tipo de temor. Lo peor que hay es la condición de ansiedad y temor para encarar un estudio o el desarrollo de una competencia o de una habilidad. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo muchísima ansiedad y además tengo como un presagio, una profecía de que me van a ir mal, en particular es probable que me vaya mal porque nosotros nos comportamos, ya lo van a saber como psicólogos, muchas veces en función de lo que nosotros esperamos de nosotros mismos o de lo que esperan los otros, ¿no? Dice, dejé la carrera Candela Herrera del profesorado de matemática, así que me llevó matemática como un trauma. ¿Quién es Gamer? Y entonces, algunos puede ser que les aburra, como dice la Dani, a mí me resultan fáciles, pero me aburren, a alguien más. Y en ese sentido, nosotros tenemos que decir que acá van a necesitar manejar operaciones matemáticas cuatro. Miren, sumar, que eso lo saben. Restar, que yo me juego que lo saben. Dividir y multiplicar. Si saben multiplicar, saben sacar un cuadrado, que es multiplicar un número por sí mismo. Pero si aún así tienen dificultades en sumar 3230, 3230, 3230, más 3, que les daría 3233, y si en general tienen alguna dificultad, usan la calculadora. Esta no es una clase de matemática, es una clase de psicoestadística, que tiene un componente de estadística inferencial y un componente de estadística descriptiva. O sea, que necesitan que bajen los decibeles respecto a que van a usar fórmulas, que necesitan las fórmulas y aprendérselas de memoria. No. En la ciencia y en general, en ciertas disciplinas, cuando uno llega a formular algo, quiere decir que reduce la complejidad de esa expresión a mínima expresión que se puede simbolizar y que ese símbolo implica que yo tengo que proceder de una manera. ¿Qué quiero decir? Si yo digo que la media es la sumatoria, o sea, sumo todos los valores, los multiplico por la cantidad de casos que esto aparece y a su vez lo divido en el número de casos, puede que eso aparezca en una fórmula. Esta fórmula, eh, al principio lo que sucede es que no sé qué quiere decir la correspondencia de un símbolo con una idea, de un dibujo, una F, o de un signo barrado, o de un por, que es un asterisco,
Y entonces, así como ustedes frente al teclado de la computadora tienen una arroba, un signo de preguntas, un asterisco, un numeral, etcétera, ustedes ya saben, porque lo han aprendido leyendo, que eso que están leyendo significa otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, en estadística, o por lo menos la pretensión que tengo yo, y la comparto absolutamente con el profesor titular y con nuestros compañeros, abrazos y besos para los ayudantes de cátedra y los profesores adscriptes, es que ustedes puedan manejar este lenguaje. ¿Qué quiere decir? Yo medio en broma, medio en serio, les puse ahí unos grafiquitos como para ponerle onda, ¿eh? Que ustedes puedan leer, que nosotros desarrollemos ahora un programa de alfabetización en estadística. ¿Qué quiere decir? Que ustedes sean capaces, y ese es como el objetivo, en algún momento de la carrera, cuando realicen su tesina, o también cuando tengan que establecer una investigación en una materia, de transformar información de la realidad, ¿m? Información de la realidad que no se trata de un caso, sino que se trata de más de un caso, de dos, de tres, de cuatro, de 15, de 20, de 100, de 1000 casos, y que sean capaces de resumir esa información, porque no pueden informar de 500 personas, y luego de resumir esa información, la puedan transferir en el lenguaje de la estadística, escribirla y describirla de esa manera, para que otro la pueda leer y entender, porque así nos manejamos en los lenguajes, ¿no? En los lenguajes informáticos, los lenguajes de la literatura, los lenguajes periodísticos, los lenguajes digitales. Entonces, yo no sé nada de programación, no sé nada, absolutamente nada. En algún momento manejaba el DOS, el SPSS, y entonces, pero sí sé esto, que es lo mínimo, ponerme en el Facebook, transmitir en vivo, conectar, y del resto es un misterio. ¿Necesito más yo para el desarrollo de mi profesión? No, no necesito mucho más. Quizás sí un poquito más. Manejar más el Zoom, alguna otra aula virtual, etcétera. Todas herramientas que me permitan aplicar este lenguaje a diferentes ámbitos. Entonces ustedes tienen que escribir por ahí, manejar el Word, ¿no? Si tengo que hacer un programa estadística, manejar el Infostat o el SPSS, que son herramientas específicas dentro del lenguaje informático que me permiten expresarlo. Bueno, acá, eh, un segundo, con las preguntas. Pasa exactamente lo mismo. Ustedes tienen que ser capaces de leer información, transformarla y utilizar ahí sí los números para resumir y sintetizar esa información, para mostrar lo común, para mostrar lo que es diferente, y lo pueden hacer a través de cosas que seguramente conocen, que son los porcentajes, que es dividir, eso sí es más complicado, un número menor sobre un número mayor. 1/2 da 0,5. Y si lo multiplico por 100, me va a dar un 50%. ¿De acuerdo? Una porción, como una porción de torta, una porción de pizza. Un octavo, un cuarto, todas fracciones que ustedes han estudiado y que si no lo saben pueden hacer 1/8, 1/10, 1/4 o 2/3 y eso se los da la calculadora. Hay que leer la primera parte de la unidad del capítulo 1, creo, pero de ese texto, ¿alguien nos va a enseñar el Infostat? Sí, tranquilícense. Vamos despacio. Si nosotros conseguimos ese objetivo, ¿eh? Que lo van a conseguir porque hace años que da estadística en las universidades, hace años que nosotros damos estadística, hace años que el profesor titular es titular y que los profesores asistentes lo hacen, y lo conseguimos entre todos. Pero no con un nivel de ansiedad que nos ponga nerviosos o que nos ponga en una posición media depresiva, yo, tengo que estudiar estadística, no sé nada. No, los requerimientos de esta asignatura es que, ¿cuál es el requerimiento? Que ustedes estudien y lean de a poco, no que hagan atracones de bulímicos de estadística. Miren, los atracones son feos. Si descomponen, imagínense atracones de estadística, son mucho peor, es mucho peor. Por lo cual, esto hay que ir despacito y suavecito, ¿de acuerdo? Pero ¿qué se requiere? Se requiere constancia, se requiere ir paso a paso. ¿Estamos? ¿Qué tienen en esta oportunidad? Tienen la oportunidad no de la presencia nuestra, pero del aula virtual. Tienen la posibilidad de estas transmisiones en vivo, que es preguntar muchas cosas. Y además, como queda grabado, tienen estas clases que las pueden grabar, el material del aula virtual, los ejercicios que dan los profesores asistentes y la clase del profesor Eduardo Boloña, que también la deja grabada. Y además tienen el beneficio
que tienen dos profes a los que pueden ver, que tenemos estilos diferentes, el profesor sabe un camionazo, sabe muchísimo más que yo sé, y trato de hacer entendible lo que es estadística, pero son estilos diferentes que se pueden beneficiar porque uno lo explica de una manera, otro lo explica de otra, pero más o menos vamos acompasados con el programa. Antes que larguemos con las primeras bolillas, voy a responder a esto. Ese es el libro del año entero. Pónganse los auriculares si nos escuchan. Esto también yo apelo a que ustedes lo hagan. Yo puedo contestar las preguntas, pero en este momento estamos siendo 279 personas en vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden infinidades de preguntas. Entonces acá apelen a las respuestas que ustedes sí tienen, que mucha información la tienen ustedes y siempre el lugar de referencia, el lugar de información oficial, porque en momentos como estos de pandemia, de que por ahí se sientan un poco desamparados, ya entrar a la universidad es muy complicado. Entrar a la universidad y estar en primer año, viniendo de sistemas más ordenaditos, en el caso que recién salgan del secundario, implica un gran esfuerzo adaptativo, que se sientan por ahí solos, requiere de mucho apapache, de que alguien les haga una comidita, que les dé un abrazo, porque son todavía muy jóvenes. Entonces, tenemos que contribuir a disminuir la confusión, que eso genera mucha angustia y genera deserciones, y entonces manejarnos siempre, siempre, siempre a través de la información oficial que va a estar en el ABP de psicoestadística, ¿de acuerdo? Inclusive desconfíen de mí, porque soy medio tarambana y por ahí me olvido las cosas, entonces siempre las preguntas al aula virtual. Y también les voy a pedir, chiques, que seamos todos considerados con los tiempos de todos. Yo sé que ustedes tienen muchas materias, están arrancando en esto, se pueden generar muchas confusiones, pero tampoco pueden estar preguntando a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4. Yo no respondo fuera de estos horarios. En estos horarios estoy absolutamente a vuestra disposición. Y también lo que les decía, ser solidarios y responderse entre ustedes cosas que son obvias. Voy a aclarar, ¿el libro del año pasado sirve? Sí, sí sirve. ¿Eh? ¿Podemos trabajar con el apunte del 2019? Sí, es más o menos la misma pregunta, ¿de acuerdo? Es el texto de Eduardo Bolonia. Le han puesto un texto de acceso libre digital, o sea que lo pueden digitalizar. Con apuntes viejos de alguien también pueden utilizarlo. Eh, Quiero saber quién es Gamer. Entonces, lo que ustedes tienen me abraza la cara y la punta cuando me duermo. Y bueno, tenés que leer sentada. Nico, perdón, tenés que leer sentado. De ser posible una posición incómoda. Y si no tienen, busquen compañeros. Ponen el celo así, chum. Ay, mira que está leyendo el profe. Está leyendo el profe. ¿eh? Y lo ponen en WhatsApp con otro y hacen una conexión. Miren, somos 283 fulanos. 283. Y yo les voy a leer 283 y ahora de introducción les leo esto y largamos con la primera unidad. ¿Mm? Dice, el anfitrión y los invitados. Y escuchen, el anfitrión y los invitados. El maestro es como el anfitrión en su casa. Sus invitados son aquellos que están tratando de estudiar el camino. Paula Derviche, ¿no? Los derviches son unos religiosos que en Turquía, que bailan con un sombrerito, que son unos monjes, musulmanes, y son las fábulas a través de las cuales se explican algunos problemas complejos. El texto se llama El anfitrión y los invitados. El maestro es como el anfitrión en su casa, sus invitados son aquellos que están tratando de estudiar el camino. Estos son individuos que nunca han estado antes en una casa. Supongo que esta casa es la universidad, la Facultad de Psicología. Y solo tienen vagas ideas de cómo puede ser una casa, vagas ideas de cómo puede ser la estadística. Sin embargo, ella, la casa, la estadística, la facultad, la universidad existe. Cuando los invitados entran a la casa, que puede ser esta mi casa, y ven el lugar reservado para sentarse, que generalmente no hay lugar, están sentados en el piso, preguntan, ¿qué es esto? Y se les dice, este es el lugar donde nos sentamos. Este es el lugar donde vamos a compartir. Esto va a ser lo virtual o por ahora esta conexión.
De modo que se sientan en las sillas, cada uno estará en su living, en su pieza, en el baño, donde sea, y solo vagamente conscientes de la función de estas, el anfitrión los agasaja. Yo soy vuestro anfitrión y quiero agasajarlos, darles la bienvenida. Pero continúen haciendo preguntas, todo lo que hacen ustedes acá. ¿Mm? El profe de tener hambre igual. ¿Mm? Continúan haciendo preguntas, algunas fuera de lugar. Pasa que a veces hacen preguntas fuera de lugar, pero no pasa nada. Es hasta que cada cosa encuentre su lugar. Como buen anfitrión, no los culpa por eso. ¿Por qué? Porque va a haber muchas preguntas, chicos, ahora, porque hay mucha ansiedad, mucha confusión, muchas ganas de saber todo, si este es el texto, si nos vemos, en qué momento. Entonces yo no pienso como anfitrión dar toda la comida junta. Vamos a ir resolviendo a poquito las dudas. Lo más importante es que desarrollemos un vínculo entre nosotros. Que ustedes me puedan esperar y yo pueda esperar encontrarnos en este lugar y además reforzar todo lo que ustedes necesiten con las otras clases, ¿no? Pero como buen anfitrión no los culpo por esas preguntas. Quieren saber, ustedes quieren saber, por ejemplo, dónde y cuándo comerán, dónde va a estar el apunte, cómo va a ser esto. No saben que nadie está solo, chiques. Nadie está solo. Y que en ese preciso momento, hoy, ahora, hay personas que están cocinando la comida. Acá estuvieron Milagros, Eduardo, el Mase, Débora, todos preparando, ¿m?, la comida, y que hay otro cuarto en el cual ustedes se van a sentar a comer. ¿M? Como no pueden ver la comida, porque ustedes todavía no pueden ver estadísticas, no pueden ver lo que va a ser, quédense tranquilos que eso ya fue preparado. Fue preparado en un texto virtual, prepararon los trabajos prácticos, las formas de asistencia, la forma de estar en las comisiones, los soportes en que lo van a ver. Entonces dicen, no saben que nadie está solo y que en ese preciso momento hay otras personas que están cocinando la comida. Y que hay otro cuarto donde se sentarán a comer. Como no pueden ver la comida ni su preparación, se sienten confusos. Esto pasa mucho. El primer día es un día de mucha confusión. La primera semana es de mucha confusión. Hay que tolerarla. Tranquilizarse, bajar un poquito, porque toda confusión tiende o al caos, del cual también se aprende, o a que se acomoden un poco los tantos y yo pueda encontrar más el sendero. Es cuando uno empieza en las sierras, como caminar en medio de la montaña, hasta que encuentra un senderito por donde ir, ¿eh? Pero al principio es confuso. Como no puede ver la comida en su preparación, se sienten confusos, quizás con dudas, a veces incómodos. Hay que tolerar esa incomodidad. El buen anfitrión, conociendo los problemas de los invitados, de mis invitades, ¿eh?, debe tranquilizarlos, que es lo que estoy haciendo, de modo que puedan disfrutar la comida cuando ésta llegue. Y créanlo, no van a disfrutar de la estadística, lo van a disfrutar. ¿Mm? No sé si tanto como pueden disfrutar del psicoanálisis o antropología, ¿m?, pero al principio no se encuentran, ¿m?, en condiciones de acercarse. Ahora quizás las condiciones es que ver la estadística les cueste mucho, ¿eh? Pero algunos de los invitados son más rápidos. Hay gente que es muy rápida en matemáticas, es muy buena en estadística. Bueno, aprovechense de esos compañeros. Por eso se les pide que se conformen en grupos, de que son más rápidos y que además tienen más habilidades para matemáticas, porque no todos tenemos las mismas habilidades. Aprender psicoestadística es ni más ni menos que manejarse con un idioma vinculado a la estadística. Algunos de los invitados son más rápidos en comprender y relacionar una cosa de la casa con la otra. Son los que pueden comunicar esto a sus amigos más lentos. Y esto lo digo con la mayor de las sinceridades. Hay que aprovecharnos al que tiene más capacidad para una cosa, ayudar al que tiene menos capacidad con otra, porque somos distintos. El anfitrión, mientras tanto, da a cada invitado una respuesta, ¿m?, de acuerdo con su capacidad para percibir la unidad y función de la casa. Eso es muy importante. Esta materia es una materia que tiene una unidad, que está dividida en dos grandes partes: los procedimientos de la estadística descriptiva, que vamos a empezar ya, y los procedimientos de la inferencia estadística, o sea, cómo a partir de los resultados de una pequeña muestra podemos analizarlos a la población o poner a prueba hipótesis, ¿no? Entonces, no es suficiente que la casa exista, o sea, no es solamente que hayamos trabajado para que ustedes tengan estadística.
que haya sido preparada la comida para recibir a los invitados, que el anfitrión esté presente, yo tengo que estar acá con ustedes. Alguien debe ejercer activamente la función de anfitrión, vamos a ser Eduardo, yo y los jefes, para que los desconocidos, que son los invitados de los cuales el anfitrión es responsable, se puedan ir acostumbrando a la casa. Hay que ir acostumbrando. ¿Mm? Al principio muchos no se dan cuenta que son invitados, o mejor dicho, qué significa ser realmente invitado, qué significa ser realmente estudiante de estadística. Lo que ellos pueden llevar a la casa, qué es lo que ésta puede darles, qué van a sacar ustedes de la universidad y qué van a aportar ustedes a la universidad. El invitado con experiencia, porque acá hay gente que ha cursado otras materias, hay gente que ha cursado quizás otro título, otra carrera, que ha aprendido acerca de casas y hospitalidad, se siente finalmente cómodo en su condición de invitado. Y no quisiera que quede en esta condición de invitado, ya somos todos, formamos parte de la Universidad Nacional de Córdoba, y de la Facultad de Psicología. Y entonces esa situación de entender más cerca de casas y de las múltiples facetas de vivir en ellas, mientras continúe tratando de entender lo que es una cosa, intentando recordar las reglas de la etiqueta, su atención estará demasiado ocupada por estos factores, como para poder observar, digamos, la belleza, valor o función simple del moblaje. Muchachada, vamos ahora. No es lo mismo la escuela que en la facu, quédate tranqui, apóyense, dice, hola chicas, a las 18 de otra clase porque quieren irse a comer ahora. Vamos con esto. Si quieren ir a comer, vayan a comer, pero tienen que nosotros en estadística transformar información de un grupo a información numérica que haga. Una cosa es resumir y dar cuenta de esa información. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es transformar esa información en datos, ¿de acuerdo? Supónganse que a mí me interesan puntualmente conocer cuál es el estado de ánimo de ustedes frente a la pandemia y cuál es el nivel de ansiedad que tienen ustedes frente a los conocimientos que van a adquirir desde la semana del 6 de abril que empezaron las clases. ¿Mm? Y además me interesa saber de dónde vienen, ¿Mm? Me interesa saber cuáles son sus edades, me interesa saber cuáles son sus recorridos educativos, me interesa saber también qué habilidades tienen para las matemáticas. Entonces, toda esa información yo de alguna forma la tengo que preguntar. Y puedo hacerlo con una sola persona charlando, o puedo desarrollar algo parecido a una encuesta. Entonces les digo, dígame de dónde proviene. Entonces me dicen, de dónde qué? Provincias, ¿de acuerdo? Dígame localidades, si es del interior o si es de la capital de Córdoba. Dígame la edad que tiene. Dígame, además, a qué estudio tuvo en el secundario. Dígame si esa fue una orientación artística, si fue matemática o técnica. Dígame del 1 al 10 cuál es su nivel de gusto por la matemática, entendiendo que el 10 es que le gusta mucho y el 1 es que no le gusta nada. Dígame del 1 al 10 qué tan ansioso se considera, qué quiere decir que el 10 se siente muy nervioso, que casi no puede razonar, ni pensar, ni escuchar lo que dice, y el 1 es que está totalmente relajado y escuchando esto. Dígame del 1 al 10 qué tanto temor tiene, ¿m? Es decir, entendiendo que el 10 es el máximo temor posible, ¿en qué medida cree usted que va a fracasar? El libro del año pasado sí sirve, ¿eh? Y el texto que ustedes mencionaron sí sirve. Y entonces con toda esta información les digo, ¿esperas que alguien te ayude? ¿Sí o no? ¿De quién esperas recibir la ayuda? ¿De tus compañeros? ¿De los profesores? Y toda la información que es sobre vuestra expectativa, sobre vuestro conocimiento, si cursaste o no antes la facultad, es información que tiene que ser trasladada de una forma a un lenguaje matemático, a algo que pueda ser procesado una cantidad grande de información y que no solo sea la respuesta de sí o no. ¿De acuerdo? En esa misma dirección tengo esta posibilidad, que es transformar cada una de estas variables, asignarles valores en función de sus categorías. ¿Qué quiere decir? Y esto lo tienen todo en el texto. La estadística descriptiva es un conjunto de procedimientos que nos permite, como dice la parte, describir, analizar, resumir un cuanto de información a partir de un grupo de datos, sean estos personas, sean granos, sea el tráfico, o todo lo que ustedes les
parezca que puede ser resumido. Por eso la estadística se aplica desde la biología, la cantidad de bacterias que hay, por ejemplo, en diferentes lugares del río Primero, desde la química, se aplica a la demografía, se aplica a la epidemiología, cuántas personas se están enfermando de coronavirus, cuántos llevan 15 días de enfermedad, quiénes tienen probabilidad de morir. ¿eh? Yo debo tener hambre y ustedes también, chicos, háganse un sanguchito, déjense joder, porque este es el horario en que se da estadística. Coman antes, o si están acá, mastiquen, llénense la boca, yo también tengo hambre, pero puedo soportarlo, y toleren las pequeñas frustraciones. Todo esto se lee en el primer capítulo del texto, querida. Pregunta Tefi. Entonces, están rompiendo la cocina el profe. Sigue cocinando de manera medio ruidosa. Entonces, les decía lo siguiente. Al yo buscar esta información, le haría a cada una de las personas esa encuesta y después me encontraría, en este caso, con 277 respuestas o con 1000 respuestas. Yo ahora lo que necesito es transformar toda esa información en datos estadísticos. Entonces, cada sujeto, Cami Cresa, Tefi Barrio Nuevo, Julián Ben, Cami Pereira, Agustín Robledo, Sofía Fonseca, Nico Liñao, Lucía Torres, Benja, Anto, todos responden una vez. Cada uno de esos va a ser un sujeto. Y yo en cada uno de ellos le he preguntado, he hecho una pregunta en dirección a una variable. ¿Qué es una variable? Es alguna dimensión, alguna expresión de su comportamiento, alguna emoción, para hablar de psicoestadística, alguna posición frente a un recurso que obtiene diferentes valores, altos, bajos, etc. Una variable, como dice la palabra, es algo que varía y que sus categorías o valores muestran diferentes posiciones de la persona frente a esa variable. Entonces, si yo digo los varones y las mujeres, la variable género está puesta binariamente, y entonces le asigno el 1 a las mujeres y el 2 a los varones. Entonces, si Tefi responde o Estefanía, le voy a poner 1. Entonces voy a llenar, voy a decir, caso 01 va a ser Estefanía Maidana. El libro de Eduardo Bollión. Es 1 porque es mujer. Después le pregunto la edad. ¿Qué edad tenés, Tefi? Pongan las edades que tengan ahí, escriban ahí, 16, 17, 18. Tengo 18, soy de mina clave y en matemáticas soy un 5. Entonces, Geri, por ejemplo, sería, si Geri es un varón, que es Gerardo, le pondría 2, al lado pondría 18, la provincia de Córdoba va a ser 1, entonces le voy a poner de mina clavero, supónganse la localidad 7. Entonces, si dice Guille, soy de Río Gallegos, es varón, le voy a poner 2. Guille tiene 18, va a ser el valor de la edad. Y otra provincia que va a ser 2, y Río Gallegos ya veré qué le pongo. 17, voy haciendo lo que se conoce como una matriz de datos. Acá mi pared, voy a poner 1 porque es mujer, 17 por la edad, 1 si es Córdoba, es decir, voy a transformar y le voy a asignar un valor a cada categoría o variable. ¿De acuerdo? Entonces, hago lo que se conoce como una matriz de datos. Matriz, miren chicos, para aprender estadística hay que estudiar estadística, por supuesto, estoy por diciendo una frase, una pelotudez, pero lo que hay que hacer es, para ser psicólogos también, escuchar mucho el lenguaje, ¿no? Entonces, si yo escucho el lenguaje, las palabras que no sé, las voy a buscar en el diccionario. Agarran el celu y ponen. Entonces, ¿qué es una matriz? Es algo que permite que se repita todo, ¿de acuerdo? Es una matriz de datos, una matriz para hacer una pieza de tornería, una matriz de cerámica, o sea que todos van a hacer. ¿Esta matriz qué es? Que en cada hilera, y este ya es el inicio que van a tener ustedes con los jefes de trabajo prácticos, en cada hilera, las hileras siempre son horizontales, las columnas son verticales como las columnas de la casa. Voy a poner a Ceci Cáceres, que le voy a poner 01. A Lilian Celestión Tivero, 02. A Sara Moller, 03. Cada uno de los sujetos va a ser una hilera, ¿de acuerdo? Y en esta hilera voy a poner primero el primer dato,
o sea, además de ponerle 01, 02, 03, que es el número de un sujeto, como hicieron un ex, digamos, le voy a poner la segunda, que sería mi primera variable, si es el género, varón o mujer. También podría ser algo intergénero, 3, ¿no? Entonces voy a poner, le dije a las mujeres 1, entonces Ro va a ir 1, Brisa va a ir 1, Lucas va a ser 2, Cami va a ser 1, José va a ser 2, Guille va a ser 2. Entonces a cada uno le voy a asignar el valor 1 si es mujer y el 2 si es varón. ¿Estamos hasta ahí? Bien. La variable que sigue va a ser la edad. ¿De acuerdo? Entonces va a ser la edad y entonces voy a poner 18, 19, 20, etcétera. De esa forma me va a quedar una planilla, pueden hacerlo a mano, cuadriculada, donde voy a tener en la hilera cada uno de los sujetos, ¿de acuerdo? Donde después le va a corresponder una celdilla, es como una forma de programar el lenguaje, en la que uno va a corresponder a una categoría del género, dos también va a responder a la categoría del género en la misma columna, una columna de dos valores, porque va a ser 18, no va a haber nadie que tenga 100, ¿eh? Va a ser la edad, otra que va a ser la provincia, voy a poner 1 Córdoba, 2 fuera de Córdoba, y no describir todas las provincias, ¿de acuerdo? Entonces empiezo a generar una matriz de datos. ¿Para qué? Para que después viene y Eduardo me pregunta, che, Andrés, ¿y cuál es el promedio de edad, Eduardo, el profesor titular, de los estudiantes de primer año? Entonces yo le digo, y mira, Lucas 17, Brisa 18, Ro 19, Luna 18, Brisa 18, Nair 18. No, flaco, me dice, usa estadística, hermano. Resumime la información. Entonces digo, Chan, ¿cómo resumo? Ustedes son gente avesada en el manejo de las matemáticas, y saben, porque todos lo sabemos, que hay una cosa muy común que es el promedio, que ya lo vamos a ver. Entonces, le puedo hacer y sacar el promedio, que básicamente sería, ya lo vamos a hacer en su momento, sumar todas las edades, sumo, ¿eh? El que me dijo 18, más el que me dijo 19, más el que me dijo 20, más el que me dijo 29. Vamos a hacer 18 más 18. Y miren, chicos, yo lo estoy haciendo acá, ¿no? Hago 18, 18, más 18, más 18, más 18, que puedo hacer por 3, ¿no? Me da 54. Más 19, yo lo estoy haciendo con ustedes, me va a dar 73. ¿Mm? 73 es la suma de las 4 edades. Lo que voy a hacer es dividirlo en los 4 que di y voilà, me da que el promedio de esas 4 personas es 18,25. ¿De acuerdo? Por supuesto que hay programas estadísticos que hacen esto, está el Excel o la calculadora, entonces yo voy a sumar las edades de los 269 personas, de las 270 personas, la sumo, la divido por la cantidad que son 270, y entonces resumo una información que digo, en promedio, en principio vamos a conservar eso, la edad promedio del grupo es 18,16. ¿De acuerdo? Y me va a decir, che, pero hay gente muy grande, hay gente muy chica, hay algún pibe de 10, de 12. No, hermano, le voy a decir, no pregunté gilada. Pero como no le puedo decir, no pregunté gilada, decir, no, mira, la variabilidad, que ya lo vamos a ver, el valor más alto acá ha sido 27, me parece. A ver, ¿quién da más? ¿Hay alguien en esta sala que tenga más de 29 años, como José Ovalle Benavente? ¡Ay! Freyman, José Ovalle Benavente. Digo, el máximo es 29 y Cami y Lucas, que son los más chicos, tienen 17. Entonces hay un rango, así se le llama, de aproximadamente 12 años, ¿sí? O 13, que es la diferencia entre el puntaje más alto y el puntaje más chico. ¿De acuerdo? A su vez también voy a saber que cuanto más casos tenga esa diferencia tan grande entre el valor chico y el valor más alto, se va a hacer más corta. Entonces, ya hice algo importante. Transformé la información de las edades de las personas en un promedio y cumplí la primera función, que es resumir esa información. Al resumir esa información,
Me puede decir, bueno, Andrés, pero resumiste una información de una variable, que es una variable que se midió numéricamente, la edad, todos sabemos eso. Yo le podría decir que le digo, bueno, muchachos, ¿cuántas horas estuvieron estudiando estadística antes de tener esta clase? ¿Cuántas horas le dedicaron a la lectura del manual de estadística? Qué gracioso. Con esta parte. Y acá van a ver capacidades adivinatorias, porque van a ver que el promedio va a dar 0 o muy por debajo de 1. Es decir, ¿cómo lo sabe el profesor? Porque nadie estudia mucho antes de venir a la clase de estadística. Entonces digo, ¿cuántas horas estuvieron sentados frente al texto del profesor Eduardo Bolonia, que lo tienen en digital, o cualquier apunte o libro del año 2019 o del año anterior? Y me va a dar 0 porque cada uno va a poner, y les pregunto esto, Carolina Escobedo tiene 37, ahí nos aumentó la media, ¿no? Entonces digo, a ver, díganme cuántos estuvieron estudiando. 0 horas, dediqué 2 a 3 horas, dice Carolina. ¿Una sola vez? Vamos a ver las horas totales. 2 horas, bien. 2 horas, bien. Estoy con gente estudiosa. 2 horas, bien. Una, con suerte. 0. Yo no leí ni resumí, es 0. No leí ni resumí 0. Camila Paredes, 0. ¿Mm? Hasta ahora tenemos 2 y 2 son 4 y 2 son 6 y una 7 y 3 son 10. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, eh, 10 minutos no cuenta, les pregunto horas, una fracción de horas. Entonces, no, de las 9 renovando, bueno, 1 hora en total. Bien, cambiaron mis estadísticas. Muy posiblemente, si yo hiciera el promedio de esto, ¿qué tendría que hacer? Sumar la hora de Cami Cresa, el 0 de Juli, la 1 hora de Yami, la de Sara 1 hora, la de Celi 0, 10 minutos que sería, ahí viene una cosa complicada. ¿Mm? 15 minutos sería un cuarto, 0,25, te vamos a dar 5 minutos para hacerlo fácil. 1 hora de Juliana, las 2 o 3, tendrías que poner uno solo, porque acá sí viene un reconocimiento que tiene que ser un solo valor. Sumo todo y también informaría, digo, mira, previamente estudiaron en promedio 0,6 horas o 0,5. Entonces me decís, ¿cómo 0,5? Ya me estás informando con una fracción. Bueno, es media hora. Media hora son 30 minutos. Entonces quizás podría haberlo hecho más fácil y decir cuántos minutos, pero ustedes ahí son más vagos y me dicen, no, profe, 3 horas. Bueno, entonces yo multiplico 60 por 3 me da 180 minutos, ¿de acuerdo? Desde el año pasado la Consu, bueno, Consu, ¿qué vamos a hacer? Profe, alto celu. No, no te vas a creer. Mi, o we, qué sé yo cómo se llama. Me garpa en publicidad si soy un influencer. Entonces ahí informo el promedio de horas. Pero acá el profe me dice, bueno, che, ¿cuántas mujeres hay? Porque saben que ha cambiado mucho gracias a las luchas feministas de la tradición. Hace 50 años, 60 años, los que más estudiaban eran varones. Podríamos hacer un ejercicio y preguntarnos, por ejemplo, el género, cuántos profesores de la Facultad de Psicología somos varones y cuántos somos mujeres. Van a ver que somos eh, casi en un número parecido, no sé exactamente la proporción, habría que preguntarle a la secretaria académica, pero en las estudiantes son muchas más las mujeres. Miren, Julie, Tefi es mujer, Jazz es mujer, Consu, Luquitas, no, es varón, Amalia, Julie, Cami, entonces puedo hacer un porcentaje, entonces decir, de los 252 que estuvieron, estoy inventando, todo lo que digo será tomado en mi contra, ¿m? Entonces vamos a suponer que 239 son mujeres, estoy inventando. Dividido las 259, 255 que estaban en este momento, me da 0,937254,9. Esto es lo que pasa con una fracción. Va hacia el infinito. Pero si yo quiero redondear sería 0,94, porque es 0,93725. Entonces el 7 le pasa al 94. Entonces digo, bueno, pero ¿cuánto es esto? Esto es una proporción o una fracción. Yo les voy contando cosas de más adelante. Del total, las 239 mujeres representan 0,93, una fracción de 0,94. Si no entiendo, Andrés, bueno, te lo voy a hacer más fácil, a lo que está más habituado tu oído, lo voy a multiplicar por 100
Y entonces me dice que el 93,7% son mujeres. Ya informé otro. ¿Cómo? Hice un procedimiento sencillísimo. Transformé esa valoración de si es género, lo transformé en qué? En un número, le puse 2, acuérdense si eran los varones, 1 si eran las mujeres, tomé el número de la edad, el número de las horas que están estudiando, y también inventé una variable, que era qué nivel de ansiedad, cuánto se ponían locos, y entonces uno va a decir 10, a ver, díganme ahora, del 1 al 10, vamos, mierda, carajo. Del 1 al 10. Me encanta. Miren, yo a la señora Mirta Legrand no le tengo mucho aprecio ni simpatía. Saludos, Mirta. ¿No? Pero lo que más me parece que ella pasó a la historia es la gran frase de Mirta Legrand, su gran pregunta inquisitiva, comprensiva sobre la realidad es mierda, carajo. Entonces, mierda, carajo. A partir de este momento, díganme, del 1 al 10. Del 1 al 10. ¿eh? ¿Cuánto placer, gusto o fanatismo, entendiendo que lo máximo es el máximo placer, les da estudiar estadística? Y el mínimo placer, casi nada, disgusto, displacer, asco, rechazo, es el 1. Pongan un valor. El 5 sería que ni fu ni fa. Profe, hágase un canal de YouTube. Le doy tiempo para que pongan el valor. Lilian Celeste Ontiveros, mujer. Nico, hágase un canal de YouTube, profe, se hace famoso. Ay, no me digas, Nico, ¿cómo mierda hago eso? Le voy a decir que me hagan un canal de YouTube, me hago re famoso, me lleno de plata. Y me dedico a gastar la plata como Messi. Y entonces, les decía, no, el barbeito, millones de ansiedad, no puede estar fuera. Ansiedad 9, 10 de ansiedad, 10 de ansiedad. ¿eh? Uf, alto 10, estadística matemática. 1 de placer, 5, 8 de placer, un 7, un 5. Bueno, ahí yo acabo de generar una escala. Uno que diga la ansiedad frente a la primera clase, otro que diga la preferencia de estadística. Entonces, 8 de placer, 7 de ansiedad, 6 de placer, me están respondiendo a dos variables a la vez. Ahí viene mi técnico, mi supervisor. ¿Querés aparecer en cámara? No, o sea, así porque es una persona más tímida, una persona no es tan cara dura, pero es mi hijo. 4 o 5 una vez. No, Cami, acá viene lo importante. El proceso de medición es asignar un valor numérico a ciertas variables según ciertas reglas, lo cual quiere decir que yo hago una reducción del fenómeno, o eso se llama reduccionismo, o dejo o resumo esa complejidad a un valor numérico. Yo sé que si a ustedes les digo el placer de estudiar matemática, y por ahí dicen, y a veces 4, a veces 5, porque si por ahí me da, qué sé yo, un jueguito matemático me divierto, ¿no? Y que no es lo mismo que la tabla del 9, o si me das una derivada me aburro, me produce mucho estrés, entonces depende de la dificultad de la tarea. Bueno, yo redujo esto, entonces vos vas a tener que hacer el esfuerzo de decir, bueno, en promedio, más o menos, ¿cuál sería? O yo hacerte la mejor pregunta, es decir, frente al estudio de psicoestadística, ¿qué nivel de placer te da? Entonces vos, el esfuerzo de la medición es tratar de reducir y situar en un punto el nivel de placer, de displacer, el nivel de ansiedad, y eso es parte de lo que ustedes van a ver en segundo año, creo que lo tienen en psicometría, de cómo desarrollar medidas de evaluación de atributos no fácilmente medibles. Por ejemplo, si nosotros decimos estamos gordos en la cuarentena, nos vemos, nos medimos y medíamos de cintura 90, ahora medimos 97, hemos aumentado. Si efectivamente no se pasa que un profesor cocinero, un migrante chileno que lo único que hace es comer gratis y hace caras, y es el que hace ruido en la cocina con las sartenes, entonces digo, bueno, pero ¿cuánto pesas? Y bueno, peso 82. Bueno, tras la cuarentena, ¿cuánto pesaste? 87. Bueno, aumentaste 5 kilos. Ahí ya el número me dice claramente que si alguien pesaba 82 y pasó a sumar 92, aumentó 10 kilos, el doble que aquel que subió 5. Entonces ya esa medición es bastante más sencilla, ¿de acuerdo? Pero hay otros niveles de mediciones que tengo que arreglar y desarrollar un acuerdo. Pero todo en la introducción de esto es que hay una forma en que yo tengo de pasar cierta información que en sí no es numérica a un valor numérico. Y que ese valor numérico representa un quantum o una propiedad
Y acá ya vamos a ver que hay veces que se llaman valores y otras veces que se llaman categorías de la variable. El 2 no significa que es más de algo un varón o una mujer, simplemente lo identifica, le podría haber puesto rojo y verde, o le podría haber puesto, no sé, austríacos y senegaleses. Pero puedo elegir un valor y decir 2 y uno. ¿Quiere decir que hay más de una cosa y la otra? No, simplemente dice que el uno eran las mujeres y dos los varones. ¿Mm? En cambio, si acá también les preguntaba el peso, frente a estadística, a nivel de placer es 4. Saludos de Chile, Sara Müller González. Bueno, hola Sara, acá hay otro chileno, ¿eh? Cande Herrera, aguanten las derivadas. Bueno, a ella le gusta la Cande. No existe el cero negativo, está bien eso que dijo. En YouTube con matemática plata no creo, pero mucho cariño. Bueno, Nico, puedo conseguir cariño de mil formas. Yo quiero plata, quiero ser youtuber y conseguir plata. Así lo hago desde el campo, me voy al campo y laburo desde ahí. ¿Eh? Entonces, este dice este primer pasaje y lo que van a preparar, que esto es lo que yo les voy a contar, es un ejercicio que lo vamos a hacer, que es que seguramente la realidad en su complejidad no puede ser abordada de las mismas formas. Bueno, en la medición pasa algo parecido. Yo no puedo asignar las mismas valores numéricos a cualquier variable, ¿no? Porque efectivamente, si yo digo que uno son las mujeres y dos son los varones, no es lo mismo decir que alguien se saca un uno y otro se saca un 2, ¿eh? O no es lo mismo decir que yo me comí una de las medias lunas y el otro se comió dos. Uno es una cantidad y otro es un valor que identifica a quién es. No es lo mismo decir que la bicicleta Anacleta fue la primera en llegar a la meta, donde el uno es un orden, porque fue la bicicleta Anacleta. No puedo creer que haya gente que no conozca esta canción. ¿Conoce la canción de bicicleta Anacleta? La bicicleta Anacleta fue la primera en llegar a la meta. Entonces ahí el uno o el segundo no quiere decir que tiene más, sino que uno llega antes que el otro. ¿Mm? Entonces hay diferentes formas de utilizar los números. Y si yo digo que alguien me dijo acá que tiene 7 de placer y otro dice que tiene 4 de placer, otro 6 y otro dice menos 0,0, dijo la Cele Cáceres, está mal Celi, no hay cero negativo. Yo no puedo decir que Brice Viano, que dijo que le da 8 de placer, tiene el doble de placer de David Lobiasa, porque es una variable que le inventé. Yo digo, es el doble, le gusta 2 veces más y es un indicador. Porque como dijo Araceli, 0,0 que no le gusta nada, pero no sé si es asco, es repulsión, es rechazo absoluto, negación. Digo, porque hay veces que yo asigno de manera arbitraria, y cuando digo arbitraria no es a la que te criaste, sino de alguna manera, convencionalmente, le asigno un valor cero como un origen en una escala y un valor alto como el tope de la ansiedad, ¿de acuerdo? Entonces ya vemos viendo que esto de asignar números es una manera de traducir a un lenguaje matemático algo que nosotros lo manejamos cotidianamente. Entonces, si yo digo, la clase del profesor Andrés Ignacio, miren qué lindo nombre que tengo, mi mamá y mi papá se pasaron por eso, me pusieron a Andrés, que me encanta, siempre me gustó, y después Ignacio, ¿saben de dónde viene Ignacio? De igneo, de llama, de fogoso, de pasión. Y yo la verdad que le pongo mucho fuego, le pongo mucha pasión a lo que hago, sea lo que haga. Así les va también cuando me apasiono para el otro lado. Entonces, y Andrés viene de androide, de andropo, de griego, del varón, varón, fogoso. Entonces les decía, si yo les digo, ustedes digan cómo fue la primera clase y díganme si estuvo excelente, un poquito más abajo, muy buena, buena, regular o mala, como el Tujes, es un lenguaje cotidiano. Así, ¿cómo tal te fue en el cine? Bien. Che, ¿conociste una mina? Sí, un chongo, sí. ¿Qué tal te fue? Fantástico. Una noche fogosa, de gache, pasión, amor y ternura. Bueno, genial. ¿Y qué tal te fue? Insufrible. No me lo banqué, no me lo banqué. Yo estoy estableciendo un orden, estoy estableciendo una intensidad, estoy estableciendo algo. ¿Le puedo poner una relación? Sí, por supuesto que puedo ponerle un valor numérico.
Y es medio feo decir, bueno, y ustedes lo utilizan, ¿y qué tal te fue esta noche? Bueno, del 1 al 10, 7. ¿Y qué tal te fue? Bueno, cuando salían ahí, llenaban la calle Obispo Trejo, en la calle Montevideo, en Güemes, todos los bares llenos. Entonces decía, ¿y cómo te fue? De 10. Nosotros decimos de 10. Feroz, como dice la, ¿cómo se llama el personaje este? La esposa del no sé cuánto. Y decir, fue feroz. Andrés 1 e Ignacio 2. Che, Nico, ¿qué te pasa? Andrés 1 e Ignacio 2. ¿Qué quiere decir el 1 y el 2? Nico Lineao. Lindo nombre, Nico, pero Andrés es 10, es feroz. Y Ignacio, ferocísimo, es para 10. Podría ser una escala de decir cuánto me gusta mi nombre. ¿Tiene sentido? Y bueno, no sé si tiene sentido, pero en la adolescencia sí, en la adolescencia casi nadie quiere el nombre que el nombre que le dieron, ¿no? Entonces, eh, Celi, no te sientas mal. Dice, ahora me siento un poquito mal por decir menos cero. Celi, está todo bien, chicos. Gracias, Celi. Siempre participen así. Digan lo que están pensando, digan lo que están sintiendo y después van a cultivar el, la capacidad de reflexionar, de pensar antes de actuar, pero ahora hay que largarse y hay que tomarse esto como un juego. Son las primeras clases, queremos conocernos. Entonces, no tengan ningún problema, Celi, en decir menos cero. Ya vamos a aprender que hay valores que no es menos cero, porque alguien te corrigió, pero hay valores menores a cero que son valores negativos, lo vamos a aplicar en los puntajes Z, en los puntajes T. Así que acá no se sanciona el error, yo no sanciono los errores, ¿de acuerdo? Lo que trato de hacer es que aprendamos de los errores. Ya, cuando hayan cometido el error, el mismo error 4 o 5 veces, les pego directamente, no les sanciono, los castigo físicamente, les tiro latigazo, les tiro con piedras, tizas o cadenas, ¿no? Bueno, entonces, mierda carajo, ¿qué hicimos? Transformamos información, escogimos una muestra de sujeto, estos 250, 255, hicimos las preguntas. Después de que hicimos las preguntas, les transformamos a cada categoría o cada valor, le asignamos un número según ciertas reglas, que es el principio de la medición, y vamos a dejar una introducción simple, sencillita y clara de lo que es la primera cuestión sobre la medición, que es cómo se asignan esas leyes. Y acá a esta parte le quiero que le den mucha bola. Eso yo lo diría en clase. Quiero que estudien mierda. Van al texto y lo leen. Y en la próxima clase vienen con las cosas leídas, vienen con las cosas subrayadas y escriben. Profe, no entendí lo que quiere decir esto. O sea, con las 2 o 3 horas que le metieron, métanle 2, 3 o 4 horas o 10, pero lean, porque necesitamos desde la cátedra, siempre que vengan al teórico, vayan a los prácticos, con material leído. Y acá no es la disfrazadita en el grupo que se hacen los giles, las gilas, los giles. Giles es lo más inclusivo, les giles, donde 2 o 3 gilazos estudian y son los que trabajan, hacen los prácticos, los otros hacen la plancha o se rascan el higo en buen romance. No, mierda, carajo, estudian todos. Honren el esfuerzo que hace toda la población de este país pagando impuestos para que haya una universidad pública, abierta y gratuita, para que ustedes sean cobijados de peor, de mejor forma, más amigable, más rudamente posible, a una universidad estatal, como quedan pocos formatos en el mundo, donde el Estado en este país se hace cargo de vuestra educación. Entonces ustedes, como estudiantes, honren el rol, estudien, no jodan, diviértanse, pásenla bárbaro, garchen, salgan de viaje, vayan a bailar cuando levanten la cuarentena, hacer lo que hay que hacer porque se derriten los planetas, pero estudien. Fundamentalmente estudien, porque ustedes son estudiantes. Y así como les molestaría y les molesta cuando tienen profes chantas, que los hay, habemos profes chantas, impuntuales, que no estudian, que no preparan clases, que son impresentables, que son una vergüenza para el gremio, habemos otros que no. Nos rompemos el tuje para que ustedes aprendan, tratamos de enseñar, nos rompemos 1000 veces la cabeza para explicarlo de una manera u otra, entonces la responsabilidad de ustedes, el pacto recíproco es yo enseño y ustedes estudian. Estudian, leen y van. Entonces, para la próxima, yo voy a asignar ahora como la lectura que vamos a ver que son las escalas de medición. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo yo asigno? ¿Bajo qué reglas asigno el valor numérico? ¿Quién pregunta esto? Dice, ay, Rocío, que soy un genio, me pone un solcito, aunque me quedan media ahí los temas todavía.
Rocío, van a pasar, les va a pasar a todos. Si ustedes se confían que con lo que vemos acá, con lo que ven con Eduardo, lo entienden, está bueno porque quiere decir que el principio básico del entendimiento lo cumplimos, pero esto no produce fijación. El estudio es primero lectura o escuchar o vernos, después indefectiblemente, miren lo que les digo, indefectiblemente lectura del material. Y acá les voy a enseñar algo que a mí me parece que es básico. La lectura del material es después escrito. La forma en que yo me doy cuenta es si lo que enseño, lo que aprendí, perdón, lo puedo transformar en una hoja de papel si estoy solo, en una explicación por el WhatsApp a un compañero, en decirlo en voz alta, porque este es el componente motriz del aprendizaje. Lo primero es receptivo, es como posterior del cerebro. Lo segundo es cómo lo explico, cómo me lo explico, cómo lo pongo en un papel, porque ahí me doy cuenta, tengo feedback si estoy entendiendo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les decía es que, puta, me perdí, qué sé yo, me perdí. Bueno, ¿qué les decía? Alguien escribió algo de los parámetros, ahí estoy buscándolo, pero pasa rapidísimo porque son muchos. Sí, yo establezco algo que no le vamos a llamar parámetros, porque parámetros es una palabra muy precisa en estadística que la vamos a ver en el segundo cuatrimestre, ya quizás estemos juntos en el aula, pero vamos a ver, porque el parámetro es algo que nos va a servir para comparar, pero por ahora sí diríamos que yo asigno formas de medición, o lo que es más fácil, escalas. No puedo acordarme el nombre de quien escribió eso, si querés recordármelo. eh, Nicolás Asinari. Entonces se fijan parámetros antes de asignar valores. Bien, Nico. No son parámetros, sino que son escalas. Son cuatro. Mira, así. Cuatro tipos de escala de medición. La primera. La primera es la escala nominal. Todo esto lo tienen. ¿Qué quiere decir? Que el número cumple una sola función, la más básica, que es dar el nombre. Andrés Ignacio. Yo me llamo Andrés Ignacio Urrutia. Puede haber algún infeliz que se llama Andrés Ignacio Urrutia, seguramente, pero no es como yo, seguramente en el País Vasco, ¿no? ¿Y me puede asignar otro valor? No. Pero ¿puedo tener un valor numérico? Sí. Mi DNI o mi número de quit, ¿m? Que es el único que se me asigna a mí. Es 18, 4, 50, les voy a pasar el CBU si quieren depositar dinero, qué sé yo, hacer una donación. Pero no les voy a dar el DNI porque me van a andar ahí truchando los datos. Pero se me asigna un valor. Entonces dicen, yo me siento un número, soy solo un número para la facultad. Y es una forma de nominarte también, ¿de acuerdo? Es mejor que nos digan Andrés, que nos digan Matías, Enzo Girón, Victoria Regojo, y qué sé yo, es más subjetivante, me llaman por mi nombre. ¿M? Mi nombre es Sam, hay tantas películas con mi nombre, ¿no? Pero sí yo puedo utilizar una escala, y esto que les decía de resumir, que es lo siguiente, escalas de medición es lo mismo que niveles de medición. Sí, Sarita, los niveles de medición. ¿Qué quiere decir niveles? Que hay diferentes niveles o complejidades. Está como el nivel más bajo, como la planta baja, el subsuelo, subís un escalón, el otro, que quiere decir que progresivamente, cuanto más te elevas en el nivel de medición, tenés formas más complejas o más abarcativas de usar las propiedades del número. Muy bien, Cande, vamos como a la mitad del capítulo 1. Eso es básico, que ustedes abran el libro, chiques. Yo también ahora no, pero lo abro, ¿no? Lo tengo en papel, lo tengo en digital, y entonces lo vamos viendo. ¿M? Y para la próxima clase vamos a estar en esto, ¿eh? Esto sería la unidad 1. Por supuesto que estamos en la unidad 1, que es cuáles son los tipos de estadística, la estadística descriptiva e inferencial. La inferencial es la que usa para generalizar una población, el término de transformar los datos y una introducción mínima, de la cual yo voy a retomar, que cuál es, esa mínima es los niveles de medición. Entonces el primer nivel es un nivel nominal, que yo lo que decía varón-mujer. ¿Qué hice con varón-mujer? Con varón-mujer, dice, le asigné uno a las mujeres y dos a los varones. ¿Quiere decir algo el número? No, simplemente siempre el uno va a identificar a las chicas y el 2 a los varones, ¿no? Entonces puede decir, bueno, puedo utilizar y decir, bueno, la universidad en la que cursa, Universidad Nacional le pongo uno, la Universidad Nacional de Córdoba, 2
la Universidad Católica, 3 la Universidad Blas Pascal, 4 la Universidad eh, Siglo XXI, 5 la Universidad de Villa María, 6 la Universidad de Río Cuarto, 7 la UBA, qué sé yo, puedo mencionar todas, ¿no? O puedo hacer y sintetizar, porque acá depende cómo yo quiera mostrar la realidad, cómo lo quiera inferir. Si yo pregunto acá, sería una perogrullada, todos ustedes son alumnos de la Universidad Nacional, pero puede que estén cursando otra carrera en otra universidad, o que lo hayan hecho. Entonces puede decir, uno, la Universidad Nacional de Córdoba, porque en el 100%, el 97% va a ser, dos, otra universidad. Podría ser. ¿Eh? También puede decir, bueno, ¿qué carrera cursas? Psico. Bien, psico 1, medicina 2, abogacía 3, qué sé yo, trabajo social 4, arte 5. Entonces a cada titulación le doy un valor. Nomino. Y sí es muy importante, esto es el primer requerimiento en la medición, que cada valor de la variable sea para uno y no para otro, que sean exhaustivos y que sean mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes es que si puse uno para la Universidad Nacional, uno para la UNC y no puedo usar el uno para la Universidad Blas Pascal. ¿Mm? Tendré que usar otro valor, el 2, el 3 o el 105. Puedo usar 2500 para la Universidad Nacional y 123 para la Universidad Católica de Córdoba. ¿Qué importa el valor del número? Nada, porque solamente me dice que uno es una cosa y otro es otra. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende o no? Rob Villafani, esto que estamos viendo, lo que dice Juli Sosa, ¿m? La unidad uno, ¿m? Escalas de medición, niveles de medición. ¿Eh? Estoy haciendo lo imposible por estar en el caso. Yo particularmente tengo problemas con internet, pero el tema que me viene a Jujuy y mi pueblo me anima mucho. Qué hermoso, Lili, Celeste Ontiveros. Eso es re importante, contar con el apoyo de las personas que nos quieren y que hacen un sacrificio enorme porque vos estés acá desde Jujuy. ¿Eh? Si necesitas algo, háblame. Mira qué hermoso. La verdad que tiene unos gestos tan amorosos. Hay que cultivar la solidaridad, dice Mar Romero. Si necesitas algo, háblame, compa. ¿Eh? Gracias. Sí, imagínate que estoy haciendo magia. Y además es caro también, porque tener una conexión en internet, los bares están cerrados, acceder al wifi. Habría que pedirle al gobierno de la provincia, a todos que dejen wifi libre en toda la ciudad para que ustedes puedan acceder. ¿Eh? Che, votenme, votenme, votenme. Qué buena idea que tuve. Norma Isla dice, escalas de medición, así quedó. Su edad podría ser mi edad, sí. Ay, chicos, me compromete. La edad es un tipo de medición que ya vamos a ver que se llama proporcional. Yo tengo 53 años. Juli, Sola dijo capítulo uno. Creo que no, porque miles de Ignacios deben tener su misma edad. No, 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 están confundiendo. Paren. La escala nominal es cuando utilizo el número para designar una categoría, como puede ser el género, la universidad, es decir, una condición. ¿M? El color del pelo, uno los morochos, dos los rubios, tres los pelirrojos, cuatro los de pelos azul. ¿De acuerdo? Le doy el nombre. El número se utiliza en su función más básica, que es nominal. Yo les decía, ustedes podían poner acá. ¿M? Eh, sí, el libro está completo en el aula virtual. Si les gustó mucho, si les gustó poco, si les encantó, si les pareció fantástico la clase. Si fue excelente, la categoría 5. Si fue 4, muy buena. 3 buena. 2 regular. Y 1 mala o muy mala. ¿Mm? Eso es una variable. ¿De acuerdo? El grado de acuerdo con, o el grado de la valoración positiva o negativa de la clase. También puedo hacer estadística, entonces yo estoy convencido que el 80, el 90% va a decir que la clase estuvo entre muy buena y excelente. Bueno, esa es la función de resumir la información. ¿Eh? Entonces, para eso tendría que ver acá, ¿qué es lo que tendría que poner acá? ¿Cuántas veces y qué persona pone 5 o 4 o 3 o 2 o uno? ¿No? Entonces, si voy a hacer una encuesta por el WhatsApp, por esta mierda, ¿cómo es? Por el Facebook, entonces digo, pongan 5, 4, 3, 2 o uno. Uno es que estuvo pésimo, mala, 2 que estuvo regular, 3 que estuvo buena, 4 que estuvo muy buena y 5 que estuvo excelente. ¿Eh? Excelente la clase 10. Dijimos que es 5, ¿por qué? Porque acabo de inventar una escala que es ordinal. Esto es muy importante. El tope es 5. Te agradezco, Lilian Celeste Ontiveros, por el 10. Pero lo máximo que podés es 5, no 10. 5, ¿está claro? 5 es el máximo de la escala. ¿Eh? Entonces, 4 es el muy bueno, 3 es el bueno, 2 es regular y uno es el malo.
Entonces ya ahí el número no solamente nomina qué grado de agrado o de satisfacción tengo, el 5 es excelente, sino que ya sé que hay un orden, que a mayor valor numérico implica mayor grado de satisfacción con la clase. ¿De acuerdo? Entonces vos me decís, Andrés, ¿y yo puedo, o profe, puedo reemplazar los números del 1, el 2, el 3, el 4 y el 5? Sí, puedes hacer 101, 102, 101, camina Carlos Paz, 101, 102, 103, 104, 105. Y es lo mismo. Y podría ser, qué sé yo, 210, 220, 230, 240 y 250. Sí, porque todos respetan este valor de que cada nivel de satisfacción hay un salto de un peldaño, de un orden. ¿Podría iniciar la escala en el cero? Sí, sería cero, puedo usar cero, 2, 4, 6 y 8, porque es una escala que la armo yo, en el cual lo que importa es el modo en que se ordenan estos valores, ¿de acuerdo? Entonces, lo que les decía, eh, esto es una forma con su 5 elevado al 100. ¡Wow! ¿No? ¿Cómo maneja la potencia? Esto es una forma de ordenar. Desde ya les pido que lean la escala por intervalos o intervalar, que es la más compleja, porque supónganse que yo les pregunté al inicio con la intención de llegar a esto, que dijeran cuál es el nivel de ansiedad. ¿Mm? Eh, y si yo digo que el nivel de ansiedad de ustedes era cero, es que no había ningún nivel de ansiedad, que no sentían nada, ni un ruidito en la panza, ni una inquietud, o la que yo sentía que me pongo re contento cuando tengo que ir a clase, estoy inquieto, quiero entrar, no sé qué. Eso es un nivel de ansiedad, una ansiedad operativa se le llama, que me dispone, disposicional, que me hace dar clase. Y si yo les decía que lo máximo era 100 o lo máximo era 10, quiere decir que están totalmente ansiosos, que el que tiene 10 tiene el doble de ansiedad. Yo no puedo manejarme así. ¿Por qué? Porque yo designé arbitrariamente. Y acá voy a tomar, muchísimas gracias, la pregunta de quién, de la Camila Freire, que dice, la escala no ¡Oh! La escala no podría iniciar en el cero, no, la escala no podría iniciar en cero porque hubo clase, ¿sería así? No. El cero, en la medición, si yo digo que alguien estudió 0 horas, quiere decir que no abrió el libro. Entonces implica la ausencia del atributo medido, la ausencia de valores en esa variable, o sea, nadie, no, esa persona no estuvo frente al libro. Pero en el caso que yo pusiera cero de ansiedad, no quiere decir que no hay ansiedad. ¿Por qué es importante esto del cero? Porque el cero inaugura una escala donde los valores resultan de contar, ¿de acuerdo? De conteo. Y eso es propio de lo que se conoce como escala de proporción o proporcional, donde yo digo, si yo en la cuarentena pesaba 82 antes y terminé en 92, aumenté 10 kilos, y entonces la variable es el aumento de kilos, y alguien pesaba 70 y quedó en 70, le pregunto, ¿cuánto aumentaste? 0 kilos. Quiere decir que no se incrementó su peso. Si otro aumentó 10 y otro 5, ahí el cero sí tiene valor, porque yo diría que puedo establecer una proporción, que el que aumentó 5 aumentó la mitad de kilos que el que aumentó 10. ¿Eh? Acá se quieren comer, todos quieren comer, lo único que les importa es comer, no les importa la estadística, mierda, carajo, con lo importante que es la estadística. Entonces, si yo les diría que efectivamente murieron 385 personas por el coronavirus, es que el cero es que nadie murió, y esto es que efectivamente hubo fallecimientos y hubo decesos de personas, porque yo estoy contando la cantidad de gente. Si me dicen hay tantos enfermos del coronavirus, acá yo tendría que corregir esto y decirles hay tantos enfermos diagnosticados con el coronavirus en el sistema de salud. ¿En dónde? En donde se conforman una oficina que se llama Epidemiología de la Provincia y otra Epidemiología de la Nación, que registra y transforma la información en datos, que esta es la síntesis de la clase. Puede haber mucha más gente infectada, pero no ha sido diagnosticada y ese diagnóstico no pasó por estadísticas de salud pública. La estadística es muy importante y fíjense la importancia que tiene en estas épocas de pandemia, ¿no? No sé si lo escucharon al presidente Fernández, aguante Fernández, que la verdad hizo una clase enorme de docencia,
donde mostraba estas curvas ascendentes, y en ese punto, ahí los datos, todos pudimos entender un resumen de una complejidad terrible, que es cómo se pasó la enfermedad en un periodo de tiempo y cómo se incrementa y cómo se incrementó en Chile, mostraba cómo se incrementó en Brasil y todos, por eso les voy a pedir que se cuiden mucho, se veía que había una curva así, y tenía un spinning. Los que saben hacer spinning es un mayor esfuerzo, como una gran ascendencia, en una relación no lineal, y quiere decir que en algún momento va a haber mayor cantidad de contagios y va a despegarse casi geométricamente, ¿no? Hay un crecimiento más que exponencial, ¿no? Después llamamos a lo que son las relaciones lineales o no lineales, lo cual quiere decir, chicos, que hay que cuidarse mucho más y no joder. Quiere decir que tienen que guardarse, que están en la casa, que ya están hartos, que por ahí quieren salir, quieren ver a sus viejos, a los abuelos, quieren salir de joda, quieren salir a encontrarse íntimos sexualmente, por no decir a garchar. Hay que sosegarse, porque esto va a tener un incremento, y no porque seamos argentinos, mejor país u otro, porque así es esta curva. Entonces, esta es una aplicación de lo que sería una escala proporcional, cuántas personas se enferman en cuánto tiempo, ¿eh? La escala de intervalos es cuando yo pongo un valor arbitrario, ¿de acuerdo? Profe, estoy haciendo lo imposible por estar en la clase. Ah, esto lo acompañé en Jujuy. Entonces, son cuatro los niveles de medición: el nominal, el ordinal, el intervalar y el proporcional. ¿Mm? Hay que leer todo el capítulo, sí, corazón. Juli, tenés que leer todo el capítulo, el de variables. ¿Eh? El software que están diciendo ustedes, efectivamente es el que van a usar, que es el Infostat. ¿Eh? Entonces yo ahora, para no cansarlo y para que almorcemos, ya estamos cerca de las 2 horas, los voy a despedir con un besazazazo. Yo habitualmente no beso a los estudiantes cuando voy a clase, pero esta época nos dan ganas de besarnos y de abrazarnos mucho más. ¿Eh? Pedirles que que te pongan las pilas. Para empezar a estudiar y lean el capítulo 1, lean todo lo de medición, las diferentes escalas y un poquito más, que es las formas de distribución, no, perdón, la forma de distribución, sino la distribución de frecuencia. Es decir, cómo empiezo a resumir, cómo paso de la cantidad de personas que son varones o mujeres a una tabla de frecuencias, donde pongo la cantidad de personas y la proporción o el porcentaje. ¿Eh? Eso suma el número de casos y entonces ya me puedo expresar en proporción o el porcentaje haciendo una tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué quiere decir frecuencia? Siempre en estadística lean el diccionario. Frecuencia es la cantidad de veces que algo pasa. Entonces, ¿cuántas veces son mujeres? ¿Cuántas veces dijeron que la clase era excelente? ¿Cuántas veces tal cosa? No encuentro lo de las escalas en los capítulos, Romy. Y están buscando mal, corazón, porque dice escalas de medición o niveles de medición. Profe, para la próxima clase, ¿se puede hacer con los likes del Facebook? Ay, bueno, háganlo. Es algo que me acaba de sugerir con viendo las caritas del lado de los comentarios. Bárbaro, hagamos una estadística de eso. ¿Eh? ¿Cuántos pusieron corazoncitos? Ay, yo voy a poner deditos. Voy a poner corazoncitos, así me aumento las estadísticas. Ay, qué turrazo que soy. Estaba confundido con el de la ansiedad. Profe, me perdí. ¿Cómo sería la escala ordinal? Nominal. Utilizo el número para designar las cosas. Se enfermaron de hepatitis, de cáncer, de un infarto del corazón. Le pongo 1, 2, 3 o 500. Nómino. Ordinal. La bicicleta Anacleta fue la primera en llegar a la meta. ¿Quién salió primero, segundo o tercero? ¿Qué grado de acuerdo tenés con tal opinión de, no sé, la opinión favorable es el presidente? El 85% tiene una opinión favorable. Dice, ¿favorable o desfavorable? Eso es nominal. Los que están a favor, los que están en contra. Pero otro puede decir, le parece excelente, buena, muy buena. Un orden, ¿de acuerdo? La temperatura, muy bien, es una escala intervalar, donde el cero es una asignación arbitraria o no representa la ausencia del atributo, o lo que es lo mismo, puede establecer relaciones entre distancias, o sea, cuánto lejos está 25 grados de 30, como 5 está de 10, pero entendiendo que el cero es el lugar donde hay un punto en el mercurio que está relacionado en su dilatación con que el agua pasa del estado líquido al sólido, o sea, se hace hielo al cero nivel del mar. Y 100 grados en nuestra escala es cuando el agua pasa por calentamiento del líquido al vapor. Entonces dividieron en 100 partecitas iguales el punto entre que el agua se hace hielo y el agua se hace vapor. Es una convención.
Y existen estos grados, los Celsius, y existen los Fahrenheit, que son distintos. Entonces son diferentes escalas. Otro podría haber hecho una escala de ansiedad del 0 al 100, yo hice una del 0 al 10. Entonces, sí sabemos que hay una distancia entre quien dice 10 y 8 de 2 con quien dice 0 y 2, pero no sabemos si 0, no sabemos, no, estamos seguros que es una arbitrariedad. En cambio, la edad, cuántos años tenés, cuántos kilos aumentaste, cuántas personas somos en el Facebook, cuántas manitos o corazoncitos hicieron, esas son contables, ¿m? Son escalas proporcionales. Entonces, si yo digo que estuvieron 200 personas, ¿a qué hora es? A las 13:52, cerca de las 2 de la tarde, y que fue el doble, 218, que los 109 de las 10 de la mañana, estoy estableciendo una proporción, la cantidad de ojitos que estaban o que estaban viendo la clase. ¿Estamos? Tiene que seguir un orden coherente. Sí, el orden, los niveles de medición es que vamos de lo más simple a lo más complejo. Porque si yo tomo la escala proporcional, que es la cuarta de mayor complejidad, el número ordena, puedo establecer una división, resulta de conteo, ¿de acuerdo? Nomina, cumple todas las funciones. En cambio, la nomina al varón y mujer, yo no puedo establecer que uno es mejor que el otro. O que, bueno, yo creo que las mujeres son mejor que los varones, ya, definitivamente. Yo lo he demostrado en la historia. Pero eso es una apreciación personal mía, valorativa. Lo que voy es que no puedo establecer orden. Entonces, hay niveles crecientes de complejidad en la medición. Y es muy importante, no por una cuestión caprichosa, porque yo puedo decir que en promedio la edad de ustedes era 18,25, porque ¿qué hice yo con esa variable proporcional? Cero el que no nació, uno el que cumplió un añito. Yo tengo 53 años, si yo tengo, no, tengo 52, tengo el doble del que tiene 26, ¿de acuerdo? Y a su vez soy más chico del que Magiclick, que tenga 104 años, la mitad. Estoy estableciendo proporciones. Ahora bien, eso es porque resulta de contar, ¿eh? Y de la ausencia. Entonces, esa complejidad nos va a permitir realizar cálculos matemáticos más complejos. En cambio, yo no puedo hacer un promedio entre varones y mujeres. No puedo decir, en promedio, ¿cómo salió la carrera? Y si eran 10, en promedio, uno más el segundo, más el tercero, más el cuarto, más el décimo, no tiene sentido, ¿eh? Entonces, vamos a tratar de que ustedes lean, estudien, ¿m? Y cuando el valor del cero representa la ausencia del valor atributo, Melina Ibarra dice, ¿cuándo tiene valor el cero? Cuando es la ausencia del atributo. Cuando digo, ¿cuánta plata hay en la billetera? Nada, 0 pesos, se me acabó la guita. ¿De acuerdo? ¿Cuánta agua? Me están cagando de risa acá. ¿Cuánta agua hay en la heladera? 0 litros. ¿Por qué no pusieron agua en la heladera con el calor que hace? Tenés que haber puesto cero. Es la ausencia del atributo. ¿De acuerdo? ¿Cuántos alfajores te comiste? Ninguno, porque vos te comiste dos. Y el gordo Cárdenas se comió cuatro. Quiere decir que el gordo se comió el doble, que se comió dos, y el otro me cagó porque me dejó sin comer alfajores. Cero es la ausencia del atributo. ¿Mm? Melina Ibarra no terminé de entender. Cuando el cero es una escala proporcional, es una intervalar es una convención. Directamente establecimos el cero en el pasaje del cambio de estado de líquido a sólido, cuando se congela. Decimos cero ansiedad, pero no quiere decir que haya ausencia de ansiedad. Meli, no te pongas nerviosa si no entendés ahora, porque recién estamos conversando. Entonces vas al libro y por favor sean solidarios entre ustedes. Yo cuando armé el grupo no era solo para que tengamos la maravillosa posibilidad del encuentro, porque está buenísimo las clases diferidas, yo lo voy a poner acá para que se grabe, para que ustedes accedan cuando quieran, pero el encuentro facilita que se empiecen a generar redes en el mismo lugar, porque todos estamos en el mismo lugar en la nube, no sé dónde carajo queda esto, pero cada uno está en su casa y todos estamos en un lugar virtual común, pero en un horario. Y entonces, así como Rocío dice, esto no lo entendí, o Meli no, otro agarra y le ayuda. Dice, Meli, mira, el cero quiere decir tal cosa. Que empiecen a generar comunidad de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Un espacio común donde unos puedan ayudarse a otros. Esto que les decía del anfitrión, que los más veloces ayuden a los más lentos, los que más capaces al que le cuesta un poco más. En donde los profes tenemos una responsabilidad enorme, pero también tienen una responsabilidad compartida de ustedes. Verónica Gutiérrez dice, ejemplo, nivel de educación, debes ponerlo en orden desde el jardín incompleto hasta el universitario completo. Bien, Verónica, y eso es una escala ordinal. ¿Eh? Porque puedo decir jardín, primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta. ¿Hay una forma que mida esto hasta el universitario completo o posgrado? ¿Eso es una escala de medición ordinal? Sí. Puedo poner cuántos años tiene usted de estudio.
Entonces dice, yo no fui ni al jardín, cero. Otro dice, bueno, yo sumando, que yo, 7 de la primaria, 5 del secundario, ahí son 12, más 5 de la universidad son 17, más todo el posgrado, bueno, como 20 años de educación formal. Y tengo muchísimo más que aquel que tiene 2 años, ¿de acuerdo? Eh, bien, hay que aplanar la curva. Grosso, Benja, hay que aplanar la curva. Hay que hacer que además no sea tan veloz si tenemos que contagiarnos. En el caso de la valoración de las películas en estrella, bien, Agustín Robledo. Uno le pone una estrellita a otro 5. No, es la apreciación en escala ordinal. Miren estos muertos de hambre, no los puedo mostrar. No, no quieren salir al aire. Están todos cagados de hambre. Sofía Fonseca, excelente la clase, transmite mucha buena onda, así es lindo, gracias. Se pueden hacer preguntas por MP. ¿Qué es MP? ¿Qué es MP? ¿Qué sé yo qué es MP? Candé, no sé qué es MP. Todas las preguntas háganmelas acá porque yo laburo mucho y muy intensamente en estos horarios. Después no me comprometo porque sigo laburando en otras cosas. Esto es como niveles de medición, sí, muchas gracias. El nivel intervalar cero tiene el valor. El nivel proporcional cero existe, es como decir, tengo 0 hijos. Bien, 0 hijos. Para darse cuenta, busquen las proporcionales los niveles en los cuales resulta de contar. ¿Cuántos errores cometiste? 0 veces. ¿Cuántas veces fuiste al baño hoy? Hice solamente una vez caca. Bueno, pero no te pregunté eso, te dije, ¿cuántas veces fuiste al baño? Que incluye caca y pis, tantas veces. ¿Eh? Esto lo cuentan los médicos, cuántas deposiciones tuvo, cuántas veces vomitó. ¿Eh? Entonces, todo eso, ¿cuántos metros recorriste? ¿Cuánto tiempo llevan? Todo lo que es cuánto, que resulte contar una escala proporcional. No dijo las 4 escalas, profe. Sí, escala nominal, nivel de medición nominal, ordinal, intervalar o de intervalo y proporción de tasa, ratio, también le dicen de ratio, que es una metáfora, es un sinónimo de ratio, razón o proporción. Profe, capítulo 2 para la próxima, sí, métanle 1 al 2. Bien, Mar, página 56, niveles de medición. Nominal número 1, ordinal orden, intervalar, valga la redundancia, de intervalo, y proporcional establece distancia entre los atributos medidos y los intervalos. La profe en el práctico va a hacer un vivo también, no lo sé. Excelente, gracias. Yo creo que sea el martes para ver el próximo teórico. Depende de la profe, bla, bla, bla. Profe, para la próxima clase leer, sí, unidad 1 y 2, todo. Profe, ¿se podría decir que el cero en el intervalar es cuando se abarcan todos los valores incluido el cero, pero sin tomar el cero? No sé si me explico. Fabri, Marcantoni, no, no te explicas, no entiendo un pedo. Dice, profe, ¿se podría decir que el cero es el intervalar? ¿Es cuando se abarcan todos los valores, incluido el cero? No, Fabri. El cero es una convención, un origen de la escala. Entonces decimos, por ejemplo, eso es muy común en psicología, eh, los cuestionarios de personalidad. Tienen índices de neuroticismo, de hipocondriasis, de síntomas psicóticos, entonces fóbicos, hipocondriasis, entonces tenés 10 síntomas. Te da cero de, por ejemplo, síntomas si sentís que me duele la espalda, siento que tengo fuego en el estómago, siento que la cabeza me explota, siento que estoy enfermo y no me van a poder curar. Bueno, le das 10 a esto, tenés muchas preocupaciones vinculadas al cuerpo. Y decís cero, no quiere decir que no tengas ninguna preocupación, es que no respondiste a ningún ítem. Entonces el origen de esa escala se transforma, por ejemplo, puntaje T o puntaje Z, no importa, del 0 al 100, ¿eh? O del -4 al +4. Entonces el cero en realidad es un origen. Bueno, eso sería ordinal. Chicos, además, si ya están virtuales, pongan, hay 800.544 tutoriales y clases de, por ejemplo, en YouTube, en todos, vean la de Eduardo, escalas, ni expulse, me cago en la mierda. Escalas miren, escalas de medición, ejemplo. Pongo eso nomás, y ahí nomás, dice, escalas, existen 4 escalas de medición, nominal, ordinal, interval y razón. Plum, ahí nomás, miren lo que puse. El search nomás me da. Entonces ustedes, que son gente muy copada, con mucho conocimiento tecnológico, ¿eh? Lo que tienen que hacer es aprovecharse de esas capacidades, ¿eh? Aprovecharse mucho y indagar en otros. No somos solo los profes las únicas fuentes de conocimiento. No es como decir que los chicos solo aprenden en la escuela. Los chicos aprenden en la escuela, aprenden en la casa, aprenden de los amigos y usted también. O sea, no generemos solo vínculos de necesidad de dependencia a una sola persona. Por supuesto que estamos para responderle y ustedes vienen a la universidad y si no todos nos educaríamos por Google
o YouTube, no es eso, pero está lleno, ¿eh? Evidencias en pediatría, en psicoestadística, en lo que quieran, ¿eh? Pero ahí tienen para tener más ejemplos. Y esto es así, cuando uno más lee, ¿eh? Cuando uno más lee, esto que sé yo, es de pediatría, más se enriquece. Y no viene nunca mal leer, ¿eh? Casi les diría que leer de otras disciplinas ayuda, ¿eh? Pero el tema es que tienen un muy buen texto, un excelente texto, que es el que tienen ustedes puestos en el aula virtual. Es un texto que lo ha desarrollado especialmente y lo han corregido en la cátedra de Eduardo Bolonia, que es el profe titular, con los JTP. Hoy estoy enterrando en el sillón. Eh, y que me parece que es genial que lo tengan, pero también pueden hacer búsquedas que los ayuden, que los ayuden a que a tener, mira, hay muchísima más info, Entonces, por ahí uno se obnubila y dice, uy, ¿cómo busco? Bueno, uno puede ir a las bibliotecas, ahora hay bibliotecas virtuales a morir, usen el Google Académico mucho, que les va a servir, que hay infinidades de, eh, nada, lo que es una cosa impresionante la cantidad de información, o en el Google Académico, y también si quieren ponen ahí, en el Scholar, chao, ponen, lo buscan, entonces ponen escalas de medición, ¿eh? Estadística, y nada, sale escalas de medición estadística. Tienen textos académicos, qué sé yo, montones, 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 diferentes universidades, pero vayan al texto que tienen, y que es de acceso libre, es un trabajo excepcionalmente bueno, excepcionalmente bueno, el de Eduardo Bolonia y clarísimo, ¿de acuerdo? Bueno, muchacha, con esto estamos, ¿m? Ya estamos cerca de las 2, en el momento que nos iríamos, calabaza, calabaza, cada cual para su casa. Sí les pido por favor que se pongan, que estudien muchísimo. Tuvimos 1 hora y media de clase, con eso está bien. Vaya a comer, profe, ya cumplió su parte. Muchas gracias. Gracias, Mar. ¿Cuál es la tarea? ¿Hacer una estadística? Sí. Hagan una estadística de esto del Facebook. ¿Cuántos manitos, cuántos corazoncitos, cuántos me gusta, cuántos estuvieron? ¿Qué es lo que vamos a poner es lo que vamos a poner en común? Nomás con la estadística de esta clase está bárbaro. Si quieren, hagan uno de los comentarios cuántas veces aparecieron, cuenten de no contar doble, y con eso vamos a trabajar. Lean la unidad 1 y la unidad 2. Si ustedes se adelantan siempre, es mejor. Si ustedes leen antes que yo dé la clase, es lo que buscamos, ¿de acuerdo? Y no se pierdan la clase de Eduardo Bolonia, que creo que la cuelga a las 18 horas, que es otra forma de estar en esto. Muchachada, chao. Ay, miren que estoy pelado, la concha y la lora. No me gusta ese pelado, pero parece que voy camino a eso. Voy a pensar que los pelados somos inteligentes y sexy para ver si me gusta la pelada. Chao, chicos. Que tengan linda semana. Cuídense mucho, mucho, mucho y cuiden a las personas que están cerca. Y no se pierdan el sábado. Yo soy profe titular de Psicología de la Adultez y la Senectud. Difúndanlo, creo que está en Instagram, Asociación Libre, alta agrupación. ¿eh? De compañeros de ustedes, gente muy estudiosa, que tiene representación en consejo y que siempre está pendiente de cuestiones solidarias, de recibirlos, de atenderlos. Con Asociación Libre vamos a dar una charla sobre el coronavirus y cómo apoyarnos entre las generaciones de viejos y de jóvenes. Me encantaría que estén. ¿eh? A ver si puedo hacer esto, ya sería magnífico. Ténganme paciencia un segundito. Eh, y ya nos vamos. Un segundo, ¿eh? Déjenme que vea si puedo hacer algo bien hecho. ¿eh? Eh, bueno, estoy en mi Facebook. ¿Qué tal? Salió a cualquier hora, Dios mío. Ah, Margarita cenar un amor. Esto, se los pongo. ¿eh? Chun, chun, chun.
abrir. Acá va. Si déjenme colgar algo, ya nos vamos. Muchas gracias por las gracias, por los elogios. Son gente muy, muy generosa. ¿Eh? Y terminen de invitar al resto de los compañeros, de las compañeras, eh, no solo para esta charla, sino para los teóricos. De Eduardo, ahí les puse el Facebook de eso. Y si ustedes me permiten, voy a poner me gusta y a ver si me sale, porque por ahí soy medio zapallo. Copiar la dirección del enlace. Chicos, nos vemos. Inviten a todos los que quieran, por favor, a eh, esta conferencia que me parece muy copada, muy solidaria, para que los universitarios nos abramos las mentes hacia muchas personas mayores, de las cuales muchas de ellas no tuvieron la excelente oportunidad de ser universitarios o de acercarse a la universidad. Pueden ser sus abuelos, sus tíos, sus padres, sus madres, un vecino o alguien que está muy lejos y que no tuvo esta oportunidad. Así que nos juntemos y nos veamos en eso, que no es estadística, pero sí tiene que ver con la solidaridad entre las generaciones. Chau, che, que la pasen lindo, cuídense.